Assalamu alaikum, hermano Yoruban Clarben. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos felices de tenerte con nosotros. Quiero preguntarte primero, ¿quién es Yoram? Wa alaikum salam. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí. Yoram Clarben nació el 23 de enero de 1979 en Ámsterdam, en una familia normal. Padre, madre, un hermano, otro hermano menor, un hermano, un gato. Nací en Ámsterdam y me creí allí en una familia protestante. Después de terminar la escuela secundaria, estudié religión comparativa. Fui maestro durante unos años. Pasaron muchas cosas en los Países Bajos, en mi vida. Cuando miro el panorama en general, en lo que respecta al Islam, me volví políticamente activo para el Partido de la Libertad. Fui miembro del Parlamento y al final decidí escribir un libro en contra del Islam, que comenzó con un libro contra del Islam y cambió hacia la búsqueda de Dios, y terminé convirtiéndome en musulmán. ¿Cómo fue tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? Antes de ser musulmán, era un cristiano protestante de la Iglesia Reformada. Leíamos la Biblia, todos teníamos nombres bíblicos, todos nos bautizábamos, íbamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Así que éramos bastante cristianos en ese sentido. Por supuesto, creo que existe un creador, creía en el cielo, el infierno, creo en los ángeles, las revelaciones y, por supuesto, lo que separa a los cristianos de los musulmanes es que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, de una manera más filosófica. Creía que era Dios mismo, por supuesto. Creía en la resurrección y crucifixión de Cristo, y creía en la expiación. Pero como la Trinidad es un concepto muy complejo, lo creas o no, sigue siendo muy complejo, porque si hay un Dios en la Biblia, y dice que Dios es eterno, pero si eres eterno al mismo tiempo mueres, no puedes ser eterno o inmortal al mismo tiempo. Conforme crecí cuando tenía unos 16, 17 años, comencé a cuestionar cosas así que no tenían lógica. Hablé con muchos sacerdotes, predicadores, incluso rabinos, y las respuestas que me dieron no fueron satisfactorias. Eso lo hizo algo complicado, y me quedé con algunas dudas sobre cosas como esta. Pero dije, bueno, lo hice a un lado y pensé, está bien, solo creo y tal vez no soy lo suficientemente inteligente como para entenderlo todo, pero todavía creía en Dios. Todavía creía que Jesús era una persona muy importante, que Él era el Hijo de Dios, pero dejé de cuestionar. ¿Cómo y por qué decidiste escribir un libro anti-islámico? Después de la secundaria fui a la universidad y estudié religión comparativa, y algo notable fue que el primer día que fui a la universidad fue el 11 de septiembre de 2001, y me dije a mí mismo, estos musulmanes están un poco locos, y esta religión no es la verdad. Unos años más tarde estaba este hombre en los Países Bajos llamado Theo Van Gogh, era un cineasta famoso, y lo mataron en la calle, le dispararon y trataron de cortarle la garganta y le pusieron un cuchillo en el estómago con una carta dirigida a otra chica, a Jan Hirsi Ali, y decía, eres la siguiente. Entonces, eso afirmó mis sentimientos anti-Islam, de tal manera que pensé, bueno, tengo que volverme políticamente activo para hacer algo y detener este mal que va a dañar a nuestro país. ¿Empezaste en la política por el Islam? Sí, y eso realmente tenía que ver con el Islam. Esa era la razón por la que quería escribir un libro, para explicarle a la gente por qué el Islam era un peligro para el mundo. Cuando estaba escribiendo mi libro, como dije antes, las preguntas, las dudas que tenía sobre el cristianismo surgieron de nuevo, y eso era sobre la verdad. Por supuesto, porque yo era un cristiano creyente, y las preguntas cristianas que tenía fueron respondidas de una manera islámica, porque cuando comencé a escribir el libro, mucha gente pensaba que era un libro político, pero no era un libro político, era un libro religioso, porque quería mostrar a la gente por qué el Islam era un peligro como religión, y lo escribí desde una perspectiva cristiana, así que al principio hice una comparación entre el concepto cristiano de Dios y el concepto islámico, así que comencé a compararlo. Pero como todavía tenía dudas sobre la Trinidad y vi Tawhid, la unidad de Dios en el Islam, pensé, sí, suena un poco más lógico. Y luego pensé, bueno, volví a leer la Biblia para refrescarme y decir, está bien, porque el concepto del Islam, el concepto del Tawhid, no es el concepto del cristianismo. Pero cuando leí el Antiguo Testamento y vi lo que dijo el profeta del Antiguo Testamento, que había un Dios, un Dios, un Dios, y luego pensé, bueno, solo miraré las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y luego está esta historia en el Nuevo Testamento donde un hombre viene a Jesús y le pregunta, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo merecer llegar al paraíso? Y dijo, hay dos cosas. Dice, aquí, oh Israel, aquí tu Dios es uno. Trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti mismo. Entonces vi que hasta Jesucristo
Cristo dice, aquí, oh Israel, tu Dios es uno. Así que el concepto musulmán de Dios suena más lógico. Y es el mismo concepto que encuentro en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y sé que el cristianismo como religión dice otra cosa, pero no es el concepto de Dios que encuentro en la Biblia. Entonces, después de semanas y semanas de estudio, leyendo y volviendo a leer todo tipo de libros, pensé, tal vez esto de un solo Dios es verdad, y es así como comenzó. ¿Qué recursos utilizaste mientras realizabas tu investigación? Como estaba un poco abrumado, comencé a preguntar a varias personas sobre estos asuntos religiosos, y uno de ellos fue el jeque Abdul Hakim Murad, es profesor de la Universidad de Cambridge, pero en cierto modo fue un poco extraño, por supuesto, porque yo todavía era político en ese entonces. Estaba escribiendo un libro anti-islam, con un propósito anti-islam, y le pregunto a este profesor musulmán de otro país, ¿me puede ayudar? Así que le dije, estoy escribiendo un libro. Tenía muchas preguntas, así que fui muy claro en preguntar de él por qué el Islam promueve el terrorismo, por qué es antimujer, por qué es anticristiano y anti lo que sea. Creo que después de 6 semanas me envió un correo electrónico muy extenso y comenzó a explicarme y respondió directamente a muchas de mis preguntas, pero también me dijo, tienes que leer este artículo, leer este libro, leer este otro libro, preguntándole a esta persona, por lo que fue muy extenso en su forma de explicar. Pero al final, después de leer todos estos libros y artículos y hacer una comparación entre los profetas del Antiguo Testamento con Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, ya no tenía argumentos para decir, ellos son profetas y él no lo es. Y pensé, bueno, si acepto a Moisés por estos motivos, pero no puedo aceptar a este profeta, entonces hay algo más. Así que, ¿por qué no creo que es un profeta? Y dije, oh, tal vez porque tenía muchas esposas, pero cuando miras a Salomón o miras a Rey David, Abraham, hay muchas personas en el Antiguo Testamento que tenían más esposas cuando miras incluso fuera de los libros religiosos. Culturalmente en Europa, en África, Asia, en todas partes, había hombres con varias esposas por varias razones. Entonces me dije, bueno, tampoco puedo usar esta razón uno por uno. Todos estos motivos se disiparon y al final pensé, entonces, tengo que decir que todos ellos no son profetas, pero no lo creí, porque pensé en todas las cosas que hicieron, que dijeron, los milagros, etc. Ellos siempre se mantuvieron firmes en sus mensajes, así que lo son. Y luego dije, entonces tengo que aceptar que el profeta Mohammed, quizás sí es un profeta, pero todavía lo dudaba. Así que racionalicé que era la persona más malvada que conocía basado en la historia. Entonces dije, bueno, tal vez no es tan malo, pero él no es profeta. Y al final comencé a dudar que si es o no un profeta. Eso me llevó, por supuesto, a leer muchos libros de nuevo. Y lo único que creo que fue muy sabio de Abdul Kalim Murad, decir que fue que los libros sobre los que lees con los argumentos anti-islam son escritos por personas no musulmanes. Dijo, si quieres aprender sobre el cristianismo, no vas a leer libros ateos, sino vas a leer libros cristianos. ¿Por qué creen esto? ¿Cuáles son los argumentos de eso? Tienes que hacer lo mismo con el Islam. Entonces, comienza a leer libros islámicos, de maestros islámicos, de eruditos islámicos, etc. Y luego puedes comparar los libros sobre el mismo tema de personas que son musulmanes con los libros de los no musulmanes. Puedes ver dónde tomaron el camino equivocado, donde tradujeron las palabras de manera incorrecta. A veces, tal vez incluso no es a propósito, sino simplemente porque no sabían dónde se agregaron las cosas, dónde se dejaron las cosas. Y al final, ves que existe otra religión casi creada debido a todas estas cosas. Y eso es lo que hice. Eso es lo que también hice con la vida del profeta. Leí un libro de Martin Lenz llamado Mohammed, su vida basada en las primeras fuentes. Fue escrito, por supuesto, por un converso, y su forma de razonar, su forma de contar, su forma de escribir me atrajo porque culturalmente es lo mismo. Cómo abordó un determinado tema, etc. Fue la primera vez que lo vi no tanto como un guerrero, porque esa es la imagen que tenía en mi mente, sino que lo vi como un padre, lo vi como un amigo, un maestro y mucho más. Y vi a la persona en su carácter y dije, bueno, puedo decir mucho, pero no puedo decir que este no es un buen hombre. Así que su personalidad me convenció de leer más y querer saber más. ¿Qué fue lo que más te sorprendió mientras investigabas? La historia de Hind fue como una chispa que me impactó y tuve que cambiar. Y eso fue lo que pensé que Hind, la esposa de Abu Sufyan, su enemigo en cierto modo, pagó para matar a Hamza, el tío favorito del profeta en el campo de batalla. Lo mataron. Hasta desfilaron con sus orejas y le cortaron la nariz y cosas horribles. Entonces el profeta estaba profundamente triste, por supuesto, de lo sucedido. Y años más tarde se volvió poderoso. Llegó al poder en la Meca. Y luego recordé a Hind y estaba leyendo este libro y pensé, ahora la crucifican o le cortan la cabeza o él
algo así. Pero él dijo, no puedo mirarla en este momento. Pero todos están perdonados. Y si quieres quedarte aquí y vivir entre los musulmanes, lo puedes hacer o irte, como quieras. Pero el derramamiento de sangre se terminó. Así que la perdonó. Y si puedes perdonar a alguien que mata a un pariente, especialmente a un tío favorito, si incluso comienzas a desfilar con partes de su cuerpo para mostrar a otras personas de forma humillante y todo lo que representas, eso significa que tienes un gran carácter. Es muy especial, es algo que no ves. Eso es lo que hizo, así que pensé y dije, fue un hombre muy especial. Y cuando pensé eso dije, tengo estos argumentos para aceptar que sí fue un profeta, veo su carácter, la forma en que trató a otras personas, cómo trató a sus enemigos, creo que sí, él es un profeta. Pero luego pensé, oh, qué horrible soy, porque ya acepté que había un solo Dios, y ahora digo que es un profeta. Si digo que hay un solo Dios y Mohammed es su profeta, es casi como shahada. Así que pensé, mejor cerraremos los libros, basta, esto va en la dirección equivocada. Y por supuesto, ya no era tan anti-Islam por lo que leí, lo que vi y lo que experimenté. Lo que les digo ahora suena un poco como un cuento de hadas, pero realmente sucedió. Al final estaban todos esos libros en la mesa, y cuando tuve esta sensación de sí, oye, esto es shahada de alguna manera, mejor guardaré todos los libros, y puse los libros en el estante más alto. Pero había tantos libros que muchos de ellos se cayeron del estante. Y uno de los libros que se cayó fue el Corán, y cuando lo tomé, mi mano estaba en una página con el Sura 22, Ayat 46, que dice que no son los ojos los que están ciegos, sino los corazones. Y pensé, ese realmente es mi problema, porque no eran los ojos. Realmente podía ver cuando escribía. Nadie me obligó a escribir este libro. Nadie dijo que tienes que escribir esto o aquello. Comencé a escribir yo mismo y pude verlo con mis propios ojos. Pero aún no podía aceptar el hecho de que él es un profeta y existe este único Dios. Simplemente no podía. No eran mis ojos los que estaban ciegos, pero era realmente mi corazón. No podía aceptarlo. Creo que mi alma o lo que sea, mi ego, no podía aceptarlo y dije, bueno, Dios, no me importa si es el Dios de la Biblia o el Corán. Dame una señal o algo para que yo esté 100% seguro de que este es el camino. Y me fui a dormir. Cuando desperté, me sentí muy seguro de mí mismo, realmente muy seguro. Nunca había estado más seguro de otra cosa. Toda la ansiedad de él o todo el tema de la duda desapareció como la nieve en el sol. Y me dije a mí mismo, creo que soy musulmán. Y luego, por supuesto, tenía que contárselo a la gente. ¿Cuál fue la reacción de la gente que te rodeaba cuando te convertiste en musulmán? La mayoría de ellos fueron muy negativos, por supuesto, para muchas personas, especialmente mis tíos y tías. Fue muy impactante. Lo escucharon en las noticias y le dije a mi madre, y mi madre comenzó a llorar. Mi esposa fue más comprensiva. Fue muy buena al respecto. Me dijo que si el Islam es lo que realmente creo y eso está en tu corazón, ¿quién soy yo para oponerme? Algunas personas de mi antiguo trabajo fueron realmente agresivas. Recibí más de 2000 amenazas de muerte de personas que solían apoyarme, por supuesto. Personas que votaron por mí, dijeron cosas horribles. Violaremos a tu esposa, te dispararemos. Nosotros sabemos dónde van tus hijos a la escuela, cosas así. La mayoría de ellas, por supuesto, son tonterías porque hay gente loca escribiendo cosas en una computadora. Entonces fue un momento algo agitado. Luego tuve que decirle en mi trabajo, una organización cristiana, el jefe me dijo, no puedo creerlo. Y comentó, noté un cambio cuando hablabas de ciertos temas en la radio. Estabas un poco más relajado, ya no eras tan severo, pero te convertiste en musulmán. Le dije, sí, así es, me convertí en musulmán. No pude dormir por eso durante 2 días, no podía aceptarlo, fue muy extraño. Pero lo más difícil para mí fue decírselo a mi abuelo, porque mi abuelo de 93 o 94 años se estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte, pero tenía que decírselo. Y mi madre me dijo, tú tienes que decírselo a tu abuelo, era su padre. Así que le dije, bien, entonces tienes que venir conmigo como mi escudo. Me acerqué a él y le dije, abuelo, me hice musulmán. Cerró los ojos y pensé que había dejado de respirar porque era muy viejo, y dejó de respirar por unos instantes, pero luego comenzó a respirar y me miró y me dijo, al menos no te hiciste católico. Así que fue muy divertido. Mi antiguo jefe de la radio dijo, ¿cómo sabemos que no te volverás hindú un día o algo más? Y yo les dije, yo nunca elegí una religión, solo una vez. Y fue cuando me hice musulmán. Antes de eso, yo no elegí mi religión. Nací en una familia cristiana. Me criaron de manera cristiana. Y estoy muy agradecido por todo lo bueno que me enseñaron. Pero no fue mi decisión. Y la única vez que tomé una decisión fue convertirme en musulmán, como dije. Creo que fue la decisión más importante que tomé. Y fue la decisión más racional que tomé. Nunca había tomado años y años para decidir una cosa, solo convertirme en musulmán.
¿Cómo te sentiste cuando hiciste tu primera oración? Es, por supuesto, un momento hermoso, pero también muy extraño como cristiano. No estás acostumbrado a rezar así. Rezas con las manos juntas y tal vez de rodillas frente a tu cama o algo así. Pero pienso que es muy hermoso que realmente te postres, que realmente te inclines de la manera más profunda ante tu Señor. Eso es algo muy hermoso y humilde. Digo yo, y eso sí me hizo sentir muy feliz. ¿Cuáles fueron los tres mayores desafíos que enfrentaste al convertirte al Islam? Bueno, convertirme en musulmán, por supuesto, fue un gran desafío porque le dije al mundo, a la familia, y eso fue un gran desafío. Y se me hacía muy difícil convertirme en musulmán, porque especialmente como cristiano protestante, no hay tantas cosas que tienes que hacer en un sentido religioso, pero como musulmán en términos de práctica, se requiere rezar 5 veces al día, se requiere comer de cierta manera, se requiere pensar de cierta manera, tienes que ser el mejor de alguna manera en todo momento debido a la relación con tu Creador. Y por el hecho de que tienes que rezar 5 veces al día, es un recordatorio constante del Creador. Por lo que eso hace que seas mucho más consciente del hecho de que tienes un Señor que como cuando era cristiano. Al menos así es como lo experimenté. Y repasé. ¿Orar 5 veces al día? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Se me hizo difícil mentalmente, pero después de convertirme en musulmán, no fue difícil en absoluto. ¿Crías a tus hijos como musulmanes? Bueno, lo intento, por supuesto. No sé realmente cómo criar como musulmán. Creo que es un trabajo muy difícil, especialmente en estos tiempos. Por supuesto, cuando me casé no era musulmán. Prometí de alguna manera criar a mis hijos como cristianos, pero después de convertirme en musulmán, no voy a criar a mis hijos como cristianos. Si los niños tienen preguntas sobre el cristianismo, le preguntan a mi esposa y obtienen respuestas cristianas. A menos que acudan a mí, obtienen respuestas islámicas. Pero la mayoría de las veces ella dice, pregúntale a tu papá. Mi esposa cocina halal para todos. Así que eso es muy tierno. Ella dice, no voy a cocinar 5 comidas. Así que todos comerán lo mismo. ¿Quieres halal? Todos comen halal. Así que, en cierto modo, es como un proceso orgánico. ¿Cuál fue la expresión que más te pesa y te arrepientes que usaste para el Islam? Como dije, el Islam es una mentira. Porque eso es algo que solía decir. El Islam es una mentira y el Corán es un veneno. Pero cuando dije que el Islam es una mentira, me refería a toda la religión y a todo lo que conlleva. Y eso es el más alto nivel de ignorancia. Sí, eso es algo que lamento porque era como un paraguas. Y todo lo demás estaba bajo este concepto de el Islam es una mentira. Este era mi pensamiento central y, por supuesto, me culpé a mí mismo y sé que hay mucha gente por ahí, no musulmanes, también lo hacen. Y en cierto modo lo entiendo porque tienen en un sentido político y en un sentido social cultural. Todo lo que dije e hice sigue. A veces incluso escucho argumentos de gente de mi antiguo partido que ofendí de alguna manera. Sí, eso es lo que lamento. Esa es una de las razones por la que fundamos una organización llamada IEXC, Islam Experiment Center. Vamos a escuelas primarias, secundarias, colegios, universidades, pero también departamentos del gobierno, otras organizaciones sociales, iglesias, para eliminar conceptos erróneos sobre el Islam, para compartir el mensaje, para mostrar al Islam lo que realmente es. Y lo hacemos por realidad virtual con lentes. Así que es una experiencia muy divertida. Así tratamos de borrar de alguna manera las cosas que dije e hice en el pasado. ¿Cómo debería la gente investigar sobre el Islam? ¿Aconsejaría simplemente buscar en Google? No, claro que no aconsejaría que busquen en Google. Es lo último que recomendaría. Mejor apaguen la computadora. Creo que es muy importante que la gente lea libros físicos en tus manos. Y recomendaría la biografía del profeta Mohammed escrita por Martin Links. El libro del que hablé antes es un libro verde. Creo que es muy importante que la gente no solo se sumerja en el Corán porque es un libro complejo. Y si no tienes a nadie que pueda enseñarte lo que lees, especialmente porque la mayoría de las personas que no saben nada sobre el Islam no hablan árabe con fluidez, no hablan árabe clásico, por lo que leerán una interpretación del Corán o no una traducción. Y la mayoría de las veces no es auténtico, por supuesto. Por lo que aconsejaría a las personas que solo estudien la biografía, estudien el carácter y la vida del profeta, porque eso es lo que también nos recomienda la tradición. Su vida era el Corán. Él era el Corán viviente en cierto modo. Solo estudien su vida y creo que esa es la mejor manera de descubrir el Corán. ¿Qué te gustaría decir como comentario final? Me volví mucho más feliz después de convertirme en musulmán. Así que me gustaría invitar a todos a convertirse en musulmanes. Solo porque trae paz a tu alma y paz a tu corazón. Es la verdad. Resuena con el corazón y el alma. Al menos hay que verlo desde una perspectiva islámica. Trata de leer y estudiar la vida del profeta. Trata de entender lo que creen los musulmanes. No tanto el comportamiento de los musulmanes, porque hay muchos musulmanes que no viven como musulmanes, incluyéndome a mí. No siempre vivo como musulmán. Debería y todos deberíamos. Pero deberías mirar el mejor ejemplo de todos los ejemplos, que fue el profeta. Y si estudias su vida, quizás encuentres una guía que te lleve a la verdad.